Bienvenidos a una producción de ECMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SAS, DCB, información que trasciende, periodismo con propósito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en Entre Amigos Periodistas, entre cuadernos de doble raya, como todas las tardes para ustedes a esta hora. Y bien, hoy en los próximos 30 minutos tendremos una plática muy interesante. Ustedes ya lo están viendo en pantalla, pero antes permítame saludar a mi querido gran amigo y hermano, el mero, como decimos en México coloquialmente, el director general de regeneracionpluralidad.com.mx, Raúl Castellanos, hermanito. Como siempre, un gusto estar contigo, Cornelio, con mi amigo y hermano Alfredo Martínez de Aguilar, y hoy recibir a otro compañero de los medios de comunicación, analista político, de una congruencia extraordinaria en su pensamiento, en sus planteamientos, que es Adrián. Gracias. Qué gusto verte. Ortiz Romero, claro, por supuesto, ¿no? Pero vamos, mi respeto para ti. Gracias. Bienvenido. Y bueno, de la misma manera, Un gusto siempre. Gracias. le doy la bienvenida a mi querido amigo, hermano, maestro de periodismo, el titular de la revista nacional que está y continúa de festejo grande por estos 24 años ya de estar, como decimos comúnmente, de estar al aire, ¿sí? En el ámbito nacional. Pues el sábado de la revista pasado, Mujeres Shaiki, ¿no? El sábado pasado, ¿qué pasó? El sábado pasado se festejaron sus 24 años. ¿Ah, sí? Un gran fiestón, no, hombre. ¿Por qué no me invitó? No. ¿Tampoco viste la invitación como Raúl? No lo merece. No, sí, me invitó, pero no tienes el nivel. Sí me invitó, pero estaba yo en mis labores ahí en la Ciudad de México, en Presidencia de la República, y por eso, perdón, no. Sí, no. Tienes razón. Lo mismo hubiera hecho yo. ¿No? Sí, claro. Me tocó pasar por ahí enfrentito en el Zócalo y dije, bueno, ya pues ahí estoy. hablando en plan, felicidades. Gracias, ¿no? Un gran esfuerzo, todo lo que tiene una proyección como lo que es la revista que tus hijas y tú también colaboras y haces, tiene un reconocimiento que hay que darse, ¿no? Porque tú también lo sabes, Adrián, no es fácil hacer un medio. Menos en estos tiempos. No, hombre, si antes era difícil, ahora es mucho más exponencialmente difícil, ¿no? Claro. Por cierto, exactamente en qué fecha es el festejo, hermano? El 22 de abril. 22 de abril, ¿no? Sí, porque desde entonces, bueno, yo recuerdo que ya le estábamos haciendo algunos comentarios en algunos dos programas anteriores, precisamente de esta felicitación, de este enorme trabajo que viene realizando ya 24 años. Y pues bueno, ahí está. Y yo creo que seguirán los festejos, indiscutiblemente, ¿no? Sí, sobre todo vale la pena destacar el sentido innovador que tuvo el desfile de modas con artistas plásticos como modelos, algunos muy cotizados como Tomás Pineda. Claro, pero eso en función del reconocimiento y del festejo por los 24 años, claro, por supuesto, así es. Ya habrá oportunidad de platicar exclusivamente sobre este tema, pero pues bueno, precisamente por el tiempo que tiene nuestro invitado especial, vamos a avanzar en estos para que estos 30 minutos sean de bastante interés, como todos los programas de Entre Amigos Periodistas, entre cuadernos doble raya. Y para que lo presente oficialmente, le cedo la palabra a mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos. Hermanito. Bueno, ya lo dije, Adrián Ortiz Romero, un periodista de cepa, así se dice, ¿no? Sí. Analista político, lo vuelvo a repetir, y gran amigo también. Y sobre todo, también en el contexto de lo que está sucediendo en este momento en nuestra alma mater, Alfredo, tuya y mía, perdón por omitirlos porque ustedes se formaron en otras instituciones, también muy respetables sin duda, pero en este contexto, lo que está sucediendo actualmente en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, pues nos preocupa, nos interesa y creo que vale la pena clarificar ante la opinión pública qué es lo que está pasando, porque ya hubo un resultado en la elección de rector. Yo lo dije hace unos días en una videocolumna que me parece que la comisión electoral fue omisa o le faltó convocar a debates entre los candidatos para que plantearan de una manera mucho más concreta
su visión sobre los problemas y los temas que debe enfrentar la institución. Pero bueno, finalmente se llevó a cabo la elección. Debo reconocer que hubo paz, vamos, que se llevó en buenos términos porque no se sabe de ningún altercado, intercambio de golpes, que luego entre estudiantes, robo de urnas, nada, Menos quema. ¿no? Claro, quema de urnas, Menos quema de casillas. etcétera. Entonces, me parece que fue una elección en ese contexto Tranquila. muy apegada a las condiciones que deben darse en un proceso de esta naturaleza. Sin embargo, han venido, o después de la elección, hubo, sobre todo en Ciudad Universitaria, que es donde está la rectoría y la mayor parte de facultades que han emigrado hacia allá, porque hay todavía muchas facultades que tienen sus propias sedes. Pero bueno, ya ese es otro tema. Sí hubo ahí circunstancias. En la mañana del día siguiente, uno de los candidatos amaneció diciendo que la ciudad universitaria estaba tomada no sé por quién, pero que ellos ya estaban ahí plantados y que exigían un recuento, sobre todo de una escuela, lo cual me pareció también un poco extraño, porque hablaba, la diferencia entre un candidato y otro era de más de 4,000 votos. Entonces, aducían que en esa escuela había habido, entre comillas, fraude electoral. Híjole, yo me pregunto cómo en una urna le puedes meter 4,000 votos de diferencia, man. Está complicado, ¿no? Digo, ni en los buenos tiempos del PRI y de otros momentos. Entonces, y luego se han venido dando una serie de hechos que creo que vale la pena comentar en esta mesa rápidamente, pero antes que nada, ya comenté la presencia de Adrián y quisiera yo conocer, que nos diera a conocer tanto a nosotros como al auditorio su opinión sobre lo que está ocurriendo en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y su opinión sobre el nuevo rector, porque haya sido como haya sido, diría Calderón, él es el rector de la universidad. Claro. Farid Acevedo. Gracias. Primero, como siempre, como cada que tengo oportunidad de poder compartir la mesa con ustedes, que nos ha tocado, ahora sí que nos ha tocado juntos o por separado. Varias veces. Y pues bueno, para mí siempre es un honor poder compartir los micrófonos también con ustedes, opiniones, puntos de vista. Muchas veces no son tan concordantes, pero se vale, porque también claro, pues eso es parte de la libertad de expresión. Y pues eso para mí vale mucho la pena poder estar aquí. Lo reitero, el agradecimiento por el espacio y la invitación. Y pues bueno, yo creo que entrando en materia, de inicio yo apuntaría que un tema como la universidad pública de Oaxaca, no nada más incumbe a los universitarios, nos incumbe a todos. Porque al final de cuentas, como se ha dicho siempre, la universidad, en este caso la nuestra, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, pues es una caja de resonancia, es un eco social de la temperatura que tiene nuestra sociedad, de las cosas que pasan. A lo largo de la historia, hemos visto que la universidad ha sido protagonista de muchos acontecimientos que no nada más tienen que ver con la universidad, sino que tienen que ver con la vida pública de Oaxaca. Pasa un poco desapercibido, y yo lo lamento mucho, que estamos en vísperas de cumplir 20 años del inicio del conflicto magisterial del 2006, del cual la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca fue una gran protagonista por todo lo que ahí ocurrió, por todo lo que ahí se gestó, por la participación que tuvieron muchos universitarios activamente en el conflicto, los espacios universitarios. Y no digo que eso sea lo único, al final ese es un ejemplo de muchos otros que antes y después de ese acontecimiento han marcado la vida de Oaxaca, no nada más la vida de los universitarios o la vida de la universidad. Creo que por ese solo sencillo hecho, todos los ciudadanos oaxaqueños por igual debemos de interesarnos en lo que ahí ocurre, interesarnos en sus procesos y ser observadores, como es lo que nos toca a los periodistas, ser observadores, ser analistas, ser críticos de lo que pasa. Claro. Y pues bueno, ese es, me parece que es un primer elemento
Otro elemento que me parece muy importante y que lo vamos yo creo que a desmenuzar a lo largo de esta charla es quizá un poco el planteamiento o los planteamientos relacionados con la autonomía universitaria. Creo que es muy importante en este contexto saber o reentender qué es la autonomía universitaria, cómo debemos plantearla o cómo deberíamos, quizá no es un concepto. ¿Cómo entenderla? O entenderla, quizá, creo que es la palabra correcta, bien apuntado. Y también cómo han sido los procesos al interior de la universidad, porque creo que tiene mucho que ver con la autonomía el hecho de que una parte importante y solo es un saque, digamos, un primer saque del balón, el hecho de que, pues, una parte importante de la autonomía es la capacidad que ha tenido la propia universidad a lo largo de su historia de gestionar sus propios procesos. De resolverlos. Y de resolverlos, exactamente, digo, porque no es la primera elección de rector que tiene un cuestionamiento de este tipo, como tampoco es la primera elección de rector que es muy participativa, porque eso también vale mucho la pena decirlo. 80%. Que tuvo una participación poquito arriba del 80%, lo cual a mí me parece que le da un elemento indiscutible de legitimidad. Que no se ve en una elección de ningún tipo, claro, electoral. Sí, sí. Perdón que lo político, diga. Claro. Político electoral, sí. Y luego, pues también esta capacidad que han tenido siempre los universitarios para que el que gana y el que pierde tengan un pedazo del pastel. Digo, ya no entramos en la discusión de si grande o pequeño, pero que al final de cuentas siempre ha habido esa capacidad y esa civilidad, no siempre de la misma forma, claro, porque es cierto, también ha habido procesos electorales que se han resuelto a jalones de pelos y a sacadas de lengua, piquetes de ojo. Hay otras que no, hay otras que se han resuelto en el escritorio, hay otras que se han resuelto a manotazos. Creo que ninguna de las anteriores es lo que está pasando en este momento, porque me parece que es un proceso diferente, porque es un tiempo diferente también, en el que pues ya no puede haber también alguien que lo siente todos a la mesa, manotee la mesa, le pegue al escritorio y diga, a ti te toca esto, a ti esto y a ti esto. Creo que también ya no estamos en esos tiempos. Y eso mismo, pues creo que también desarticula muchos de los argumentos relacionados que los decían que iba a ser una elección de Estado, que era la injerencia abierta del gobierno, que todos los dados estaban cargados hacia una sola candidatura, y creo que este resultado tan equilibrado, tan heterogéneo en este sentido de que pues, bastante bien repartidos los votos entre los dos primeros. 14 y 9,000, ¿no? 14 y 9, números cerrados, 9,000 y tantos y 14,000 y tantos, pero sí con una diferencia arriba de 4,000 votos. Y pues bueno, creo que ese es el contexto, claro. Ese sería mi primer comentario. Creo que ya hay varias cosas que vale la pena seguir abundando, pero bueno, no me quedo con el micrófono yo para todo yo destacaría, perdón, si me permites, presentar al abogado del diablo, porque él siempre tiene el sartén del diablo. No, es broma, pero vamos, es que siempre es muy agudo, Alfredo, para sus juicios. Gracias. Y además muy oportuno y muy preciso. Entonces, por favor. Gracias, Rob. Destacaría, ¿no? Hechos que ocurrieron y hechos por ocurrir, como parte de la dinámica social, política, académica de la propia universidad. Es muy de destacar que después de 10 años se recuperó el voto universal, directo y secreto, como lo establece la propia ley orgánica. Por la pandemia, ¿no? En la elección de rector, ¿no? Porque la decisión de los notables que integran el Consejo Universitario, bueno, siempre tiene sus asegúnes en sentido estrictamente democrático, ¿no? Son más susceptibles a intereses, a compromisos. En cambio, una elección abierta, directa, pues, es menos riesgosa para el manipuleo, es mi punto de vista. Por otro lado, lo trascendente también
es el perfil académico, ¿no? Y la experiencia política, administrativa del rector electo, que es un hecho consumado, ¿no? En términos de la normatividad de autogobierno de la propia universidad. Y en ese sentido, el rector electo, el maestro Farid Acevedo López, tiene una gran oportunidad histórica de reorientar, de reencauzar hacia la esencia de la autonomía universitaria que gira en torno de la libertad de cátedra, de la libertad de pensamiento, del autogobierno interno, enfrentando retos enormes, ¿no? Como la pérdida de alumnado, de matrícula en algunas facultades, concretamente como Derecho. ¿Y del patrimonio? A eso voy. Y por otro lado, el tema siempre controvertido del grado de gratuidad en la universidad pública, que requiere recursos cada vez mayores y cuyos ingresos propios nunca serán suficientes, y es ahí donde también se confirma que la autonomía no es extraterritorialidad, no es un estado dentro de otro estado, ni siquiera del estado de Oaxaca, menos del estado mexicano. Así es pues que vale la pena hacer un llamado a los inconformes, ¿no? Sin perder de vista que es su derecho al pataleo, inconformarse, protestar, demandar, revisar algunos aspectos, pero por el otro lado tenemos que ser más propositivos. Sumar, aportar, porque así es como se demuestra el espíritu universitario. Finalmente es nuestra casa común, como Oaxaca lo es, como México lo es. Así es pues que en lo personal invitaría a los candidatos participantes a sumarse a quien ha sido electo por la mayoría de los alumnos, catedráticos, investigadores, trabajadores académicos, administrativos, manuales, etc. ¿No? Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué opinas, Adrián, al respecto? No, yo creo que es bien importante ese planteamiento de esta idea que se tiene de la extraterritorialidad, de que si un Estado dentro de otro Estado. Creo que habría que entender la autonomía en otro sentido, ¿no? Yo creo que más bien tendría que entenderse la autonomía como ese espacio para el pensamiento crítico, como ese espacio para la pluralidad, como ese espacio que lo ha tenido la universidad con sus luces y sus sombras para autogestionarse, para tener sus programas de estudio, para encontrar esos espacios, no siempre con la oportunidad que uno quisiera, para poder innovar y para poder también darle a la sociedad oaxaqueña los profesionistas que requiere, porque a veces encasillamos mucho a la universidad en contaduría, en derecho, que han sido o como antes eran las prepas, ¿no? Que es bien interesante. O como lo fue en medicina, la Escuela de Medicina en una etapa fue reconocida mundialmente. Por supuesto. Claro, y que hoy en día pues hay muchas cosas interesantes en la universidad, pero que a veces quedan eclipsadas por esta idea de que pues eso no vale, porque la autonomía es la política, la autonomía es... Y no, yo creo que más allá de esos planteamientos, como bien lo apunta, es bien importante que entendamos o tratemos de asumir estos elementos pues de una manera también más actual, más no sé qué palabra utilizar. Más vigente, ¿no? Porque al final esa es la gran fortaleza de una institución educativa como la universidad, y que al final de cuentas solo ocupan un pedacito de ese gran concepto llamado autonomía universitaria para acusar
la injerencia del gobierno. Pues la injerencia del gobierno lamentablemente ha estado siempre. Digo, Pero además en un u otro Estado espacio, de derecho es obligada esa participación. porque tampoco, pues si la universidad depende de los fondos públicos, pues necesariamente, institucionalmente, tendrá que haber siempre pues una Coordinación, una relación. y ciertas correas de transmisión Claro. que lleven y traigan, ¿no? Entonces, en ese sentido, es reducir un todo a un elemento chiquitito que creo que no necesariamente tendría que ser el punto de referencia sobre algo tan importante para la sociedad oaxaqueña, no nada más para la universidad, No, claro. sino para la sociedad oaxaqueña. Para el propio país, por su historia. Claro. Yo aquí vería dos puntos fundamentales de lo que ustedes están ya comentando. Sobre todo, primero, en la campaña y desde la campaña interna y todavía en estos días, se ha manejado mucho el tema de la autonomía. Así es. De una manera que yo creo transquiversada. Perdón que lo diga así. Se ha utilizado como tema político. Ustedes ya definieron qué cosa es la autonomía. Tú lo dijiste muy claro, no es un estado dentro de otro estado ni esta territorialidad. También aquí Adrián lo ha comentado a qué se refiere la autonomía. Y entonces yo me preguntaría, bueno, pues si estamos reivindicando la autonomía, ¿qué andamos haciendo con el Tribunal Electoral? O con la sala de Jalapa, si se supone que los temas son internos. Entonces ya hay ahí una cierta contradicción. Entonces yo creo que eso... Importante eso, importante. Eso Sí, es de hay fondo. que destacarlo, porque entonces, ¿de qué se trata? Digo, seamos congruentes, ¿no? En todo caso, si el tema que estamos reivindicando en la concepción de quienes lo dicen, que la autonomía es, órale, nada que ver con el gobierno, nada que ver con el Estado, nada que ver con otras instituciones, bueno, pues entonces, ¿qué andamos haciendo en Jalapa? Perdón, o en el Tribunal Electoral. Más aislamiento que autonomía. Bueno, digo, no lo entiendo, perdón, con todo respeto. Claro. Porque además creo que hasta el día de hoy, y creo que así debe ser, nunca un proceso interno de la universidad se ha discutido en tribunales externos a la institución. Perdón. Incluso, al final de cuentas, en todo caso, quien pudiera tener una injerencia sería el poder legislativo. Yo recuerdo que en 71, cuando se conquistó la autonomía de la universidad, fue el poder legislativo el que la aprobó la reforma a la ley orgánica de la universidad que le dio la autonomía. Pero eso es un proceso y esa es una circunstancia totalmente diferente a lo que está ocurriendo hoy. Entonces, de entrada yo le diría a los buenos amigos, no hay que hacer demagogia, digo, en buen plan, ¿eh? Y sobre todo incongruente, ¿no? Pues sí. ¿Cómo solo aceptar la ley cuando te conviene? Cuando te conviene. Ese es un punto. El otro es el tema que tiene que ver también con el Estado. A ver, uno de los argumentos fundamentales que se han manejado en este proceso y a raíz de él es la condición de el actual rector que tuvo como secretario de Finanzas del gobierno actual. Ok. Al final de cuentas, si revisamos la historia, pues antes o después de ser rectores, pues quienes lo han sido han tenido posiciones de esa naturaleza, incluso hasta de carácter político partidista, ¿no? Entonces, ese es un punto que primero me parece que al final de cuentas no debería ser lo más relevante o relevante en este contexto. En segundo lugar, pues lo dijo antier, el martes, en su conferencia de prensa, el gobernador del estado. Le reconoció al rector actual electo, Farid Acevedo, su capacidad de honestidad, así lo dijo, de congruencia y sobre todo de manejo de las finanzas públicas que llevaron al Estado a este momento, de acuerdo con lo que dice el gobernador, a un Estado con finanzas sanas, que no tenía
hasta este gobierno. Entonces, yo creo que eso ha sido un argumento que incluso no ha beneficiado el ataque al actual rector, ¿eh? Creo que ha sido él muy cuidadoso de ser respetuoso de las opiniones, que eso también es válido, pero sí creo que se ha manipulado. Sí, porque al final de cuentas, el Estado es el Estado, y hoy lo dijo, el martes lo dijo también el gobernador, pues el Estado financia a través del sistema federal y a través del sistema estatal, ya se dijo ahorita acá, el financiamiento de las entidades públicas, de las instituciones públicas. Entonces, el hecho de que haya una buena relación no quiere decir que haya una dependencia. Ya tocará al nuevo rector tomar las decisiones para entrar de fondo a los temas que tú empezaste a anunciar, que tú también lo estás comentando, que son los problemas torales de la universidad. El financiamiento, la forma, la calidad académica, el tema del porrismo, porque es evidente que hay. La propia corrupción. Claro. El tema del narcomenudeo. Vaya que sí. Que también se da en la universidad, perdón que lo diga. No, pues es un tema. Pero no se ha tocado. Y la defensa del patrimonio, como yo lo apunté hace un rato, porque me parece que desde que se entregó a un personaje el primer edificio del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, el exconvento de San Pablo, eso no debió haber sido. Menos entregar el estadio, todos los terrenos del estadio, que son patrimonio de la universidad, en un comodato poco claro. Entonces, creo que una buena decisión que debe tomar el rector, y lo dijo el gobernador, que se refirió un poco en su conferencia del martes al tema del edificio central de la universidad. Nomás falta que al ratito se lo quieran entregar a Jarelú, también para que siga saqueando el patrimonio cultural de Oaxaca y de México, como se apoderaron en su momento, junto con Roberto Hernández, del Fobaproa, de los recursos del pueblo, que salvó la banca en 1994-95, y luego vendieron esa misma banca al Citigroup para enriquecerse doblemente, y cómo ha visto y cómo ha saqueado el patrimonio de Oaxaca, porque hay muchos otros edificios oaxaqueños emblemáticos que se los han entregado. Eso no se vale, perdón que lo diga. Y lo he dicho y lo he aclarado y lo digo de frente, porque eso luego hay quienes dicen, es que no lo dices de frente. No, yo lo que digo de frente, lo digo de frente y lo firmo. Y ese es un tema que creo que el nuevo rector tiene por delante que ver, la defensa del patrimonio de la universidad. Al ratito nos salgan con que el edificio central ya se lo van a entregar a no sé quién. Perdón, ahí lo dejo. Yo creo que se lo tienen que entregar, pero a los oaxaqueños. Al pueblo de Oaxaca. Como un espacio En abierto. todo caso, Claro. en todo caso. Pero además que siga siendo de la universidad para Claro. que ahí se puedan hacer, bueno, a ver, desde nuestras épocas universitarios, cuando yo fui líder de la universidad estudiantil, desde entonces el edificio central servía para eventos culturales, para reuniones masivas de estudiantes. Desde el Paraninfo, ahí hacíamos los planteamientos en el 68 en contra de Díaz Ordaz. Perdón, hay tantas cosas, ahí está la historia. Entonces, Hombre. hay que protegerla. Hay muchísimas cosas que hablar, pero indiscutiblemente que Adrián tiene sus compromisos ya planteados. Más adelante tendremos oportunidad de platicar un poco más con él. Indiscutiblemente que el tema de la universidad es muy amplio. Y bueno, darle la oportunidad al rector, al maestro Farid, de que pues él apenas está iniciando, ¿no? Ya de lo que se ha publicado y de lo que se ha visto, y sobre todo en gráficas y en videos, ha sido muy bien recibido por todos los sectores universitarios, incluso por los sindicatos. Recientemente, en el Día del Maestro, no sabe usted la recepción que tuvo en las diferentes escuelas, a las facultades a las que acudió, y pues bueno, lo último que hizo fue recorrer precisamente el estadio Manuel Cabrera Carrasquedo, en el cual, pues, por ahí estuvo también cerca un representante de Harpelú, y pues bueno, son cuestiones que tiene que ir viendo,
y va a ir caminando, ¿no? Así es de que, pues bueno, agradecerte el tiempo que has estado con nosotros, Adrián, y indiscutiblemente que esperemos que con un poquito de más tiempo se pueda platicar más sobre este tema que en verdad la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, estoy seguro que empezará a retomar su camino de que ha sido abandonada por mucho tiempo y pues bueno, hay temas muy álgidos de los cuales a tratar, ¿no? Así claro que sí, siempre que me inviten yo aquí estaré con mucho gusto. Gracias. Una última opinión sobre el tema, Adrián, si fueras tan amable. Gracias, perdón, yo creo que... No, gracias. Creo que esta última parte es muy importante, la defensa del patrimonio, porque no es el patrimonio de la universidad también, es el patrimonio de los oaxaqueños. Ahorita yo decía, el edificio central, habría que devolverlo volverlo a abrir, o sea, a eso me refiero, no es que esté vetado. ¿Cómo se dice? O sea, que alguien lo tenga en su poder, pues, ¿no? Pero creo que un gran proyecto sería convertirlo justamente en un espacio cultural para todo el pueblo, que cualquier persona pudiera entrar al edificio de la universidad y admirar lo que hay ahí, admirar lo que se puede hacer ahí, rescatar el edificio en su belleza, en su historia, en su trascendencia histórica para la ciudad, para el patrimonio de la ciudad y de la universidad. Ese y otros espacios que bueno, lamentablemente... Bellas Artes. Lo digo, sí, claro, Convento de San José. La Escuela de Medicina. Y que, por ejemplo, pues el estadio de béisbol, que era un parque de los oaxaqueños, pues ahora ya no lo va a hacer, ¿no? No, pues a ver quién se va a enriquecer con lo que están haciendo de las gradas. El otro día pasé, qué bárbaro. No, pues bueno, pues de hecho ya sabemos que se va a enriquecer. Hay mucho que platicar y ojalá que haya la oportunidad próximamente de compartir nuevamente este espacio. Ya sabemos quién se está enriqueciendo y quién se va a enriquecer, ¿no? Sí, indiscutiblemente viene la inauguración ya la próxima semana del estadio y pues bueno, ya ahí hubo también la visita. ¿Quién maneja los equipos? ¿Quién maneja los equipos? Entonces, sí tiene una gran labor el rector porque ya también estuvo ahí visitando las instalaciones del nuevo estadio. Y bueno, hay cosas en las cuales es muy importante llevar todo esto, ¿no? Así es de que, pues ya nos gana el tiempo, mi buen Adrián. Gracias. Pero para terminar, nada más pondría sobre la mesa un aspecto que es muy importante, trascendente para la vida presente y futura de Oaxaca y de los oaxaqueños. Cuando hay unión, se pueden frenar muchas decisiones políticas y hasta gubernamentales equivocadas. Por ejemplo, la reacción en contrario que generó el intento de cambiar de nombre al estadio, con una amplia respuesta popular, evitó ese cambio de nombre, ¿no? Entonces, nuevamente el llamado a todos los sectores sociales frente a nuestra alma mater, a la máxima casa de estudios, para que defendamos su patrimonio y defendamos a los universitarios, integrantes de la gran comunidad de la misma, ¿no? Sí, importante. Fue muy importante, incluso quienes alzaron la voz en ese momento fue más la ciudadanía que incluso la propia comunidad universitaria. Así es. Sí. O sea, quien alzó la voz fue la ciudadanía oaxaqueña, no la comunidad universitaria. Perdón, pero así fue. Entonces, sí. Sí se puede. Cuando habla la ciudadanía, por supuesto, ¿no? Y habrá muchos fanáticos del béisbol y habrá muchos fanáticos. Son cosas diferentes. Pero ahí es donde se va a ver. Pero bueno, no nos alarguemos más porque si no el tiempo nos gana y ya nuestro estimado amigo Adrián, ya conozco cómo son estas situaciones cuando uno tiene situaciones que hacer. Les agradecemos el favor de su atención. Nos estamos viendo como todos los jueves a esta hora de la tarde y aquí estamos. Regeneracionpluralidad.com.mx bajo la dirección de mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos. Hermanito. Gracias, un honor estar con ustedes. Y de la misma manera a Mujeres Shaique, ¿sí? Bajo la dirección de mi querido amigo, hermano, maestro de periodismo, Alfredo Martínez de Aguilar, hermanito. Muchas gracias por esta oportunidad de intercambiar puntos de vista.
Y bueno, nuestro agradecimiento a quienes nos están retransmitiendo en este momento y, pues bueno, indiscutiblemente que agradecerle la presencia de nuestro querido amigo Adrián Arias. Gracias, como siempre. Gracias. Y aquí estamos con ustedes, nos estamos viendo, nos estamos escuchando en el próximo Entre Amigos Periodistas, Entre Cuadernos de Doble Raya. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en una producción original de ECMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, donde la noticia se transforma en acción.